El primer texto, yo quiero que me lo pongan ahí, gloria a Dios. El primer texto que ellos malinterpretan es Hebreos 1:8. Vamos a ver Hebreos 1:8. Alguien que lo busque y lo ponga ahí. Hebreos 1:8, el autor de los Hebreos está aplicando a Cristo divinidad y está diciendo que Cristo es Dios. No que Cristo es un Dios. No. Que Cristo es Dios. Y vamos a ver, vamos a hacer un análisis contextual, teológico y gramatical para sacar de rol a muchos unitarios y muchas personas que cuando los unitarios les ponen estos tipos de textos lo confunden. Como dice el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Mas del Hijo dice, me gustaría que alguien lo, déjeme ver si yo lo puedo poner acá. Hebreos 1:8. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean en la pantalla. Ok, ya me lo pusieron aquí. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a leer el 9, ya que los unitarios creen como que en el verso 9 le da la razón a ellos. Sin embargo, lo que están demostrando es una ignorancia abismal sobre hermenéutica bíblica y el arte de interpretar la Biblia. El 9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este texto nosotros lo utilizamos en el sentido objetivo. A Cristo, el autor de los Hebreos, dice que el que están hablando aquí es el Padre. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Este texto lo encontramos nosotros en el Salmo 45. Cuando usted va al Salmo 45, y esto es una bendición, amados hermanos, usted puede verlo. En el Salmo 45, este texto dice, tu trono, Dios, es eterno. Entonces, tenemos aquí que el Salmo 45, el autor de los Hebreos, que hay que explicar el contexto, análisis contextual, de dónde sacó el autor de los Hebreos este texto. Cuando los unitarios dicen que ungió Dios, el Dios tuyo, utilizan este texto para decir que Cristo es menor al Padre en esencia y naturaleza, por el hecho de que dice el Dios tuyo. Vamos a ver ahora, el autor de los Hebreos está citando un salmo, el Salmo 45, 6, 7. Si usted no lo sabe, búsquelo, anótelo, estúdielo. Y me llama la atención aquí que este salmo, según los eruditos, según que conocen, hermano, del texto hebreo, y voy a citar al comentario del Nuevo Testamento llamado Part-Time Reves, gloria a Dios, muy bueno. Voy a citar también a Albert Banners, que es un erudito experto en el Antiguo Testamento, entre otros, pero ya con ellos yo tengo. Ellos dicen, gloria a Dios, que este texto es un texto mesiánico. Amén, hermano Body. Vamos a probar café venezolano pronto. Este salmo habla de Dios en dos funciones, como rey y como Mesías. Claro, ¿por qué? Porque dice, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de Dios, el trono y el reino. Está presentando a Dios como rey. Luego, este Dios, en el verso 9, se pone en tercera persona y dice, has amado la justicia. Está hablando de Dios. Y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Pero no es Dios, no es de Dios que se está hablando. Te ungió Dios. Y luego dice, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Según Reves,
Y según el contexto, esto es un texto mesiánico. Porque aquí presentan el acto de ungir. Un Mesías es aquel que es ungido. El acto, y aquí está hablando no de cualquier unción, sino la unción que viene directamente del Dios de Israel. Cuando el texto dice el Dios tuyo, está especificando cuál Dios. Dios te ungió, pero ¿cuál Dios? El Dios tuyo. Y lógicamente aquí está hablando del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de Israel. Salmo 45, 6 es un texto mesiánico que presenta a Dios como rey, pero también vemos a ese Dios como quien unge y como que se presenta como un Mesías, alguien que unge y que fue ungido. Escuche bien, hermano, esto es importante lo que yo estoy diciendo, esto es importante lo que estoy diciendo. No solamente esto, que el autor de los Hebreos está usando Salmo 45 y está diciendo que Cristo es Dios y es el Mesías. Gloria más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo, le llama a Dios. Dice, por el siglo del siglo. Está hablando del Hijo. Y a ese Hijo que le llama a Dios y que en el Salmo 45, 6 se refiere al Padre, luego le llama Rey, porque dice cetro, gloria a Dios, de equidad es el centro de tu reino. Ahí está presentando a Cristo como Dios, como Mesías. Escuche bien. Como Dios, como Rey y como Mesías. Verso 9. Del Hijo todavía se está hablando. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Aquí entramos en materia. El Dios tuyo. Porque el texto enfatiza que Dios te ungió. Porque el Mesías, el verdadero Mesías, tendría que ser ungido por Dios el Padre. No por un sacerdote, no por un profeta. El verdadero Mesías tendría que ser ungido primero por el mismo Dios. Vamos a ver el texto bíblico. Gloria a Dios. Te ungió Dios. El acto de ungir. Si vamos al Salmo 23:5 dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. El acto de ungir. El acto de ungir, Mesías, donde se ungía a la persona que iba a desempeñar un cargo. Pero hay una unción, un acto de unción que Dios mismo lo tenía que hacer él directamente y tenía que ver con el Mesías que iba a ser Rey y Señor. La evidencia del verdadero Mesías es que el Mesías tendría que ser ungido por Dios, no por ningún hombre. ¿Cuándo Dios ungió al Mesías? Cristo. Hechos 10:38. Y vamos a ver el 37, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escuche bien, hermano. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, ahí mi madre, y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí dice que Dios ungió a Jesús. Lo mismo que está diciendo Hebreo 1:8. Te ungió Dios, el Dios tuyo. El Mesías vendría de la tribu de Judá. Y el Mesías vendría de la descendencia de Abraham. Y el Mesías sería 100% judío. El Dios que representaba el Mesías era el Dios de Israel. Por tanto,
quien ungiría al Mesías es el Dios de Israel, que ungió Dios, el Dios tuyo, el Dios de Abraham, el Dios de tu parentela, el Dios de tu tribu, el Dios Yahvé. Ese fue el que te ungió. Hebreo, Hechos 10:38. Gloria a Dios. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Dios mío, esto está poderoso. Tengo que beber café con esto. Alabado sea Dios. De manera que cuando el verso 9 dice que ungió Dios, el Dios tuyo, está hablando de Cristo como Mesías, en el acto del Padre ungiendo a Cristo como Mesías. Y para ungir a Cristo como Mesías, el Padre tenía que quedarse en el rol de Dios, el Dios del Cristo, el Dios del Mesías. Para el Mesías ser el Mesías verdadero, tendría primero que ser ungido por el Dios de Israel, el Dios del Mesías, el Dios de Abraham. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. ¿Porque qué? Me ungió Jehová. Esta es la señal. En el verso 9 del capítulo 1 de Hebreo, está hablando de Jesús como Mesías. Este texto no dice que Cristo es inferior al Padre. Este texto dice que Cristo como hombre, como Mesías, fue ungido por el Dios de él, el Dios de Abraham, el Dios de su nacionalidad, el Dios de Israel. Esto es lo que dice el texto. Y para rematar, vemos que en Lucas capítulo 4, cuando a Cristo abre el rollo y lee este mismo texto, él lee lo mismo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y luego dice: hoy se ha cumplido esto frente a sus ojos. Hablando de la unción. Gloria a Dios. Cuando el texto dice que te ungió Dios, tu Dios, escuche bien, hermano, más que a tu compañero, porque tampoco eso se lee tampoco, gloria a Dios. ¿A cuáles compañeros se está refiriendo? Se está refiriendo a todo aquello que fue ungido como un rey, o como en algún momento fue un Mesías, porque hubieron varios Mesías. Pero una cosa es ser un Mesías y una cosa es ser el Mesías. Los reyes, por ejemplo, Saúl fue un Mesías, David fue un Mesías porque fueron ungidos. Ciro, según Isaías, también se llamó el ungido de Jehová. Pero el Mesías verdadero fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hechos 10:38, y dice Lucas, en base a Isaías 61, que Jehová, el Dios de Israel, fue el que ungió a Cristo, cumpliéndose Hebreo 1:9. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Aquí está hablando de Cristo como Mesías, que fue ungido por Dios el Padre. Entonces vemos aquí a Cristo como Dios. Cuando el texto dice tu trono, oh Dios, la expresión oh Dios, para los que no saben, en la cultura hebrea, en el texto hebreo, es una expresión de exaltación, de elevación. Tu trono, de admiración, tu trono, oh Dios. Está hablando de Cristo como Dios. Un título y una referencia que en el Salmo 45 se le dio a Jehová. Luego está hablando de Cristo no solamente como Dios, sino como Rey. Vamos a ver esta aplicación. Gloria sea al Señor. Cuando Cristo entró a Jerusalén, me llama la atención cómo lo recibieron. Gloria a Dios. ¿Cómo recibieron? Escuche bien, a Cristo. Lucas 19:38 dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, vamos a leerlo,
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la tribu de los discípulos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Escuche bien, hermano. Dios bendiga, hermano José Orellana. Dios bendiga, hermano David Reimi. Y mire lo que decía en el verso 38, diciendo, bendito el rey que viene, el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. A Cristo se le llamó rey. Zacarías, oh Jehová Dios, está poderoso, poderoso. Zacarías profetiza que el Mesías vendría montando en un pollino. Pero hay una referencia, gloria a Dios, a Zacarías 9:9, la cual dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. Ay, Dios mío, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumple cuando Cristo entra en Lucas 19:36 a Jerusalén, la cual se exclama, bendito el rey que viene. Hebreo 1, cuando cita el Salmo 45, está hablando de Cristo en tres funciones: como Dios divino, como rey y como Mesías. Mesías rey y Mesías divino. Alabado sea Dios. No me venga a mí unitario. Porque en el verso 9 dice, te unió Dios, el Dios tuyo. Ese texto no está diciendo que Cristo es inferior en naturaleza al Padre. El autor de los Hebreos, al contrario, está elevando a Cristo y está diciendo que aunque Cristo es el Mesías rey, también ese Cristo era y sería divino. Primero el Mesías lo enlazan con la divinidad. Tu trono, oh Dios, un título de exaltación que en el texto griego es Joseos, el Dios. Luego que le dice que Él es Dios, luego dice que ese Dios era el rey, que vendría como el rey y que sería ungido. Pero ¿por quién sería ungido? Ese Mesías rey, que también es Dios. Aquí, donde quiera que lo pongan, vemos la revelación trinitaria para que exista, hermano. Esto es terrible, hermano. Ese Mesías rey, que también es Dios, fue ungido por el Padre. Hechos 10:38 y Lucas 4 con referencias a Isaías 61. Alabado sea Dios. Pero hay otro texto que no se tocó en Hebreo 1:8. También el mismo texto no solamente le llama a Dios, también le llama Señor. No, porque Corintio dice que hay un Dios que es el Padre y un Señor que es Jesucristo. Pero aquí Hebreo está llamando a Cristo tanto Dios como Señor. En el verso 8 del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y en el verso 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. ¿Sabe qué está hablando el autor de los Hebreos? Está llevando al lector al Génesis y el acto de creación se lo está atribuyendo lo que era a Elohim, Dios Elohim, se lo está atribuyendo a Cristo. Cuando dice tú, oh Señor, vamos a ver que el autor de los Hebreos está hablando de Dios. Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos son como una vestidura que se envejecerán, como un vestido los mudará y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
Este texto está hablando de Dios. Verso 24. Dios mío, no me corte en la mitad de mis días. Y la palabra aquí, Dios, es interesante porque es la palabra Él. Alabado sea Dios. El Elión. Ahí Jehová Dios. El Elión, Dios altísimo. Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Génesis 33:20. Aleluya. Y está hablando del Dios que creó la tierra. Génesis, en el principio creó Dios, Elohim, hablando del Padre, los cielos y la tierra. Y resulta que el autor de los Hebreos, que está citando el texto de Salmo 102, que es referencia a Jehová, aquí lo está aplicando el autor al Mesías. O sea, la deidad o la divinidad de Jesucristo es presentada claramente en este pasaje. Jesús es el Elión, es el Dios altísimo. Entonces, este texto no está diciendo que Jesús es inferior. Este texto está diciendo que Cristo, el Mesías, es Dios, es el Rey, y como Mesías Rey, ameritaba que el Padre lo ungiera. Y ese mismo Mesías también era el Señor, Salmo 102, el que creó los cielos y la tierra. No, pero el texto dice, tu Dios, el Dios tuyo. Alabado sea Dios, mi hermano. Yo nunca pensé que pasaría la vida entera rescatando el evangelio de los evangélicos. Alabado sea Dios. Vamos al segundo texto, no tengo mucho tiempo. Yo tengo que dar una clase ahorita en el Instituto Teológico. A ver, el segundo texto lo encontramos en Juan 17. Quiero que alguien me lo ponga ahí, por favor. Me gusta leerlo, que la gente lo lea. Un texto muy común que lo leen los universitarios. Juan 17:3. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermano. Juan 17:3. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo. Si alguien lo puede poner, por favor, lo estoy esperando que me lo pongan. Alguien que busque Juan 17:3 y lo ponga en pantalla, porque quiero definir este texto y terminar. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Amén. La hermana Ailes lo puso. Ahí lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Escuche bien, hermano. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los unitarios dicen, mira, aquí Cristo está diciendo que el Dios verdadero es el Padre. O sea que Cristo no es Dios verdadero. Primero, este texto, que es muy importante, es una declaración. Yo creo que ustedes entiendan esto. Es una declaración de distinción de personas. Primero, Cristo presenta al Padre como representante de la deidad verdadera, en contraposición de los ídolos. Y vamos a ver que siempre que se usa la frase Dios verdadero, mayormente tiene que ver en contraposición con los falsos dioses. Ok, tenemos que ver eso. Gloria sea al Señor.
Alabado sea Dios. Perdonen, hermano, la introducción. Ya estamos terminando. Cada vez que se habla del Dios verdadero, aquí siempre denota una contraposición con aquellas entidades que se hacen llamar dioses, pero que frente a Cristo o al Padre o al Espíritu Santo simplemente son dioses falsos. Ok, yo quiero que usted lo vea. Vamos a buscar algunos cuantos textos, ¿verdad? Por ejemplo, Tesalónica capítulo 1, verso 10, dice que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Nosotros esperamos a Cristo de los cielos, ¿verdad? El cual nos libra de la ira venidera. Y dice que los de Tesalónica se habían convertido de los ídolos para servir al Dios verdadero. También Jeremías 10, verso 10, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra. Este texto es en contraposición de todo lo que adoran a dioses. Verso 3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y dice el verso 10, gloria sea al Señor, traerán plata batida a Tarsis, gloria a Dios, mas tú, Jehová, eres el Dios verdadero. Esta expresión del Dios verdadero es siempre con referencia no a Cristo, no, siempre es a una entidad, a un ídolo, la cual las personas se le adoran. Tesalónica, capítulo 1, verso 10, vamos a leerlo, dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Aquí la referencia del Dios verdadero es con referencia a los ídolos, siempre, a aquellas construcciones humanas, efigie humana, gloria a Dios, que le servían a estos dioses, se postraban ante ellos y le adoraban. En este contexto, cuando el apóstol Juan dice el único Dios verdadero, primero tenemos que entender que se está refiriendo a Dios, el Padre, lógicamente aquí, ¿verdad?, con relación a otras entidades. Segundo, Cristo, ¿verdad?, está declarando una distinción de personas, el Padre como Dios verdadero y Cristo como el enviado. Quiero que entienda esto, Cristo como el enviado. Este texto, la cual Cristo dice que te colocan a ti al Dios verdadero, no está diciendo que Cristo no es Dios verdadero, está haciendo una distinción de personas. El Padre, que representa al verdadero Dios en el cielo, y a Jesucristo, a quien el Dios verdadero envió. Aquí hay una distinción de personas. El mismo Jesús, primero, que presentó al Padre como Dios verdadero, fue el mismo Jesús que dijo que ese Dios verdadero y él eran la misma o compartían la misma naturaleza. Juan 10:30. Yo y el Padre, yo y el Dios verdadero, somos uno, o uno somos. La palabra uno, que es heis, y la palabra somos, que es un plural de la palabra griega eimi, que significa existencia continua. Aquí la palabra uno es neutra y habla de naturaleza. Cristo está diciendo que el verdadero Dios y el enviado, que es Cristo, comparten la misma naturaleza, son uno en naturaleza. Alabado sea Dios. El mismo Jesús, este mismo Jesús, también en Juan 8:28, quiero que alguien busque Juan 8:28 ahí, para que ustedes vean, hermano, fue el que se llamó ser el yo soy. Vamos a verlo, Juan 8,
28. Ahorita me llamó una persona, creo que un seguidor mío, y me dijo, explícame esto. Y le expliqué así mismo como le estoy explicando a ustedes. Le expliqué este texto. Les dijo Jesús, quiero que ustedes entiendan, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando Cristo haya sido levantado, entonces conoceréis que yo soy. Conoceréis que yo soy. Vámonos también al verso 24. Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, aquí Cristo está usando un título que solamente es usado por el Padre en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Deuteronomio 32, 39. Gloria a Dios. Dice el texto, ved ahora, está hablando Jehová, que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Qué dice Jehová? Yo soy. ¿Qué dice Cristo? Yo soy. El Cristo, usted bendiga, hermano Charles Benítez, que dijo que el Padre es el Dios verdadero, está diciendo que ese Dios verdadero y el enviado, porque hay una declaración de distinción de personas, el Padre y el Hijo es el que se encarnó y el Padre es el quien se quedó como representando la verdadera deidad. Y Cristo dijo que ese Dios verdadero y el enviado eran en naturaleza el mismo Dios, Juan 10:30, que existían en naturaleza como el mismo Dios, haciendo a Cristo parte de la esencia del verdadero Dios. Tan así que en Deuteronomio 32, 39, donde Jehová dice, ved ahora que yo soy, la misma expresión usa Cristo, Juan 8, 58, gloria sea su nombre, y Juan 8, 28 y Juan 8, 24. Ese Jesús que dijo que te colocan a ti el Dios verdadero, al único Dios verdadero, en contraposición de los ídolos, siempre, mayormente, fue el mismo que utilizó la expresión mi Padre. La expresión mi Padre, Juan 5, 18, era una palabra que le atribuía a Cristo divinidad y unidad. Escuche bien, hermano. Juan 5, 18 dice que los judíos lo querían apedrear porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Alabado sea Dios, hermano. Y Cristo no se negó. Cristo justificó esta respuesta. Miren, esto es tan fuerte que Juan 5, 18, cuando el texto dice que se hacía igual a Dios. La palabra igual es una palabra griega que significa isos en griego. Y isos, según el diccionario de la lingüística griega, significa lo mismo. Lo mismo. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La palabra isos significa similar, de acuerdo o idéntico. Hay varias declinaciones para esta palabra. Está el femenino, gloria a Dios. Está el neutro también. Pero la palabra isos denota algo que es igual a alguien, que es similar a alguien. Y dice, tú te estás poniendo en la misma condición, en la misma naturaleza que Dios el Padre. Jesús no lo negó. Igualmente, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 33, gloria a Dios, vemos que Cristo dice que los judíos le respondieron,
no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Gloria sea al Señor. Tú, siendo hombre, te haces Dios. El hecho de ser llamado el Hijo de Dios, que los unitarios no lo creen, pero bíblicamente así, Cristo es el monogenes, el único en su clase. ¿Y qué hace eso? Que Cristo sea parte del Altísimo y sea también Dios Altísimo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. De manera que Juan 17, 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, no está diciendo que Cristo no es Dios verdadero, ni está diciendo que Cristo es menor que el Padre. Cristo está haciendo una distinción de personas. El Padre, el Dios verdadero, y yo, Jesucristo, soy el apóstol, el enviado. Escuche bien. No se puede sacar un texto fuera de contexto. Cuando usted saca este texto fuera de contexto, entonces crea una herejía. Ese mismo Cristo se atribuyó ser igual a Dios, el Padre, Juan 10:30, y tomó títulos que solamente se le dan a Jehová en el Antiguo Testamento, como yo soy. Un unicitario digo, el maestro está diciendo que Cristo y el Padre es la misma persona. No. El hecho de que Cristo tome la palabra yo soy, la palabra que usaba Jehová, no está diciendo que Jehová es Cristo, sino que Cristo es Dios igual que el Padre, y que tiene todo el derecho de tomar los títulos divinos, todos. Alabado sea el Señor. Otro texto, y con este texto concluimos, es Juan capítulo 3, verso 13. Y voy a explicar Corintios 15, la supuesta subordinación de Cristo al Padre, pero lo voy a dejar para otro día, gloria a Dios, porque no quiero, hermano, que usted se jacte, amén, gloria a Dios, o se hastigue, gloria sea al Señor. Juan capítulo 3, verso 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo usa más lo unicitario, no lo unitario. Pero yo he visto muchas personas con este texto diciendo, no, lo que pasa es que Cristo es Dios y el Padre, o como una clase de parcianismo. Cuando le hacemos un análisis gramatical nos damos cuenta que la expresión que está en el cielo, cuando nosotros vamos al texto griego, la palabra está, se lee en español se lee como om, y om tiene el femenino uosa y tiene el neutro hoy, pero la palabra ni es femenina ni es neutra. La palabra om es un presente participio de una palabra que significa existencia, que es eimi. Pocas personas saben que la palabra que está en el cielo, está, es un participio. Escuche bien, hermano, porque esto es importante. Es un presente participio de la palabra griega eimi, la palabra que se usa en Juan 1. En el principio era, en el principio eimi, existía. Este presente participio que se utiliza aquí de eimi, que es on, significa varias cosas, y una de ellas es ser, alguien que es, o alguien que cuando era, alguien que existe, alguien que está en existencia. El texto griego, el texto bizantino y otro texto traducen estas palabras como el que está haciendo. Si usted busca en el texto griego, gloria a Dios, usted va a encontrar el texto en el cual dice: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, el hombre que está en el cielo. La palabra que está en el cielo es, sigue siendo en el cielo. La idea aquí no es decir que Cristo y el Padre son la misma persona, sino que Cristo seguía siendo lo que Él era cuando descendió. Cuando Cristo se encarnó, no dejó de ser lo que Él era antes de encarnarse. Filipenses capítulo 2,
dice que Cristo, siendo un parco en forma de Dios, estando en la misma condición de Dios, igual, la palabra igual e isos, siendo lo mismo que Dios, no escatimó esto, no se aferró a esto para no despojarse. Pero cuando Cristo toma la forma de hombre, Él no abandona su naturaleza. Cristo seguía siendo Dios, el que descendió del cielo, seguía siendo. Gloria a Dios. Esta es la idea de Juan 3:13.